Knockout espectacular. Este poema de Knockout se le adjudica al mexicano Emiliano Vargas, el general. Y de mí se acuerdan, en un año el general se convertirá en una superestrella del boxeo mundial. El general Emiliano Vargas la noche de ayer en el Madison Square Garden, en la cartelera de Sander Sayas contra Chino García, hizo pedazos a Alexander Espinosa de Ecuador. De una manera más que espectacular, brutal y misericordia. El ecuatoriano Alexander Espinosa no supo ni qué pasó. Lo desplomaron de una manera terrible en tan solo unos segundos. Nomás fue a que lo noqueara el general. Y con este triunfo sobre el ecuatoriano, con esta manera tan aplastante y contundente, el general Emiliano Vargas aumenta su récord invicto a 15 victorias, 13 de ellas por nocaut. General Vargas pelea en los pesos superligeros y es hijo del ex campeón mundial Fernando Vargas. Emiliano Vargas tiene apenas 21 años y tiene muy claro que quiere ser campeón mundial. Ha hecho sparrings con los mejores, ha esparreado con Shakur Stevenson, con Robeisy Ramírez, con boxeadores muy pesados. Emiliano Vargas no tiene miedo del peso por el nombre de su papá, el ex campeón mundial Fernando Vargas, recordado por su coraje y por sus grandes peleas ante Tito Trinidad, Shane Mosley, Oscar de la Hoya y también con el Jory Boy Campas. Lo ha estado haciendo muy bien el general y por lo que pudimos investigar en las redes sociales, chéquense esto, el próximo rival del general Emiliano Vargas probablemente es el Pitbull Cruz. ¿Se imaginan qué tirazo sería Emiliano Vargas contra Pitbull Cruz, el perro chulo? Regálame un like en este momento si te interesa el tiro del general contra el perro chulo. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, ¿qué pasó? Suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque es completamente gratis y así nos ayudas mucho a seguir creciendo. El general Vargas tiene una pegada impresionante como lo demuestra su récord, también sabe contragolpear muy bien, su estilo combina movimientos rápidos de piernas y combinaciones de golpes feroces. Vargas es muy inteligente, sabe leer a sus oponentes y siempre trae estrategia en sus peleas, siempre trae táctica. Lo hemos estado siguiendo muy de cerca y por lo que vimos la noche de ayer decidimos hacerle un video al general porque sabemos que es cuestión de tiempo para que el general Emiliano Vargas sea una de las caras del boxeo mundial. Lo tiene todo. Emiliano Vargas tiene una mezcla de estilos gracias a la experiencia de su padre, quien trabajó con muchos entrenadores diferentes en sus tiempos y esto le permite a Emiliano Vargas desarrollar un enfoque muy versátil, combinando agresividad con técnica muy refinada. Es un boxeador muy fino. Emiliano Vargas muestra también una mentalidad de estrella. Nació para esto. Tiene mucha personalidad y mucho carisma y eso es lo que no tiene, por ejemplo, el perro chulo, que no tiene personalidad ni carisma. A mi gusto, el general es la promesa más fregona del boxeo y si se da la pelea contra el perro chulo, agárrense porque va a estar buenísima. Ustedes saben que el perrazo es de mis boxeadores favoritos, pero un boxeador inteligente y con buena pegada como el general Emiliano Vargas mandaría al olvido al perro chulo. No creo que Isaac el Pitbull Cruz acepte la pelea, es mucho riesgo. Pero como les comento, esta pelea suena mucho en las redes sociales. La noche de ayer también peleó Shushu Carrington. Shushu también habla mucho, pero demuestra poco en el ring. La pelea de Shushu fue la pelea más gacha y más aburrida de la cartelera de ayer. A pesar de que ganó, no convenció. Ayer Shushu Carrington le ganó a Mateo Urgeita por una decisión unánime y sigue invicto con 16 victorias, 9 de ellas por nocaut. Y justamente la noche de ayer, cuando le pasaron el micrófono a Shushu, retó al mexicano, retó al Divino Espinosa a un tiro. Ayer el Divino Espinosa estuvo presente en el Madison Square Garden disfrutando del evento y fíjense que a Shushu no le conviene la pelea contra el Divino porque seguramente el mexicano lo va a aplastar fácilmente. Ayer en la pelea contra el peleador de África, Mateus Heita, me di cuenta que Shushu no trae nada y que es un boxeador inflado. Le dejaron todo en bandeja de plata para que se luciera y Shushu batalló enormemente con el de África y no creo que con ese nivel tan bajo le vaya a hacer algo al Divino Espinosa, quien trae un nivelazo.
Si esta pelea se llega a dar, voy con el Divino Espinosa a que noquea a Carrington antes del round 7. Simplemente no hay quien le gane al Divino Espinosa en esa división. No hay rival para el campeón mundial pluma WBO. En este momento, el Divino yo creo que tiene que subir a Superpluma. El Divino tiene que subir de peso porque en los pluma todos se la pelan, a mi humilde opinión. En la estelar, el boricua Sander Sayas se quedó con el campeonato mundial Super Welter OMB tras vencer por decisión unánime a Jorge el Chino García, quien nomás no lució, se vio muy lento, le faltó mucho, le faltó estrategia, le faltó inteligencia al Chino. Las tarjetas quedaron 116, 112, 118, 110 y 119, 109. Justo y sin pretextos, Sander Sayas es de aldeveras, es un gran boxeador y no hay que restarle méritos. Boxeadorazo Sander Sayas. Sander Sayas boxeó al Chino en todos los rounds. Yo al menos no le vi ganar ni un solo round al mexicano. Sayas estuvo más dominante y demostró por qué Top Rank lo fichó desde los 16 años. Es un gran boxeador y ojalá que lo podamos ver contra Sebastián Fundora. ¿Qué opinan? La pelea estuvo muy buena, de hecho en el round 12 casi noquean al Chino. No noquearon al Chino en el round 12 nomás porque Dios es grande y hay que reconocerle el excelente trabajo a Sander Sayas. Desde el round 1 no hubo ningún estudio, ningún tanteo, los dos se lanzaron a matar. En el round 2 hubieron bombazos de Sayas, quien le aterrizó al menos 4 bombazos al rostro al mexicano. 4 puñetazos bien dados sí le conectó al mexicano en el round 2. En el round 3 Sander Sayas hizo sufrir mucho al Chino García, conectando gancho al hígado y jabs. Le estaba dando una masterclass de boxeo al mexicano. En el round 4 Sayas inteligente con golpes de poder y moviéndose rápido en el ring. En el round 5 seguía el castigo de Sayas al Chino García, no lo dejó respirar ni un maldito segundo. El Chino no hizo lo suficiente para descifrar al boricua. El Chino no tuvo la inteligencia para leer sus movimientos, eso nos quedó muy claro. Para el round 6 se aventaron un brutal intercambio de golpes a la mitad del round y quizá el round 6 sí se lo llevó el Chino, aunque honestamente aún tengo mis dudas. En el round 7 pusieron a temblar al Chino con un derechazo que Sayas le acomodó en la cabeza y el Chino se vio apabullado totalmente con el boxeo de Sander Sayas. Para el round 8 el Chino no traía nada más que su corazón, pero el corazón no fue suficiente. El Chino en el séptimo lanzaba golpes a lo loco a ver si alguno conectaba a Sayas, pero Sayas muy bien, muy inteligente, esquivando y abrazando. El round 9 el Chino despertó, pero pues ya para qué, ya era demasiado tarde. En el round 9 el Chino se vio más agresivo y quizás este round también se lo llevó el Chino, pero tengo mis dudas hasta eso. Round 10 Sayas respondía bastante bien para imponer condiciones en el ring, quedando 2 asaltos más. Round 11 Sayas y García en la corta distancia dando espectáculo en Nueva York, y en el 12 el Chino casi termina noqueado por el poder de Sander Sayas. El Chino se vio superado, el mexicano no pudo hacer nada porque Sayas fue mucho mejor boxeador que el Chino y hay que reconocer, respetarle público. Aquí en León, Guanajuato se respeta al que gana. Finalmente otro boricua campeón mundial en el boxeo, Sander Sayas conquista el título mundial WBO por justa decisión unánime. Chino García se vio muy lento y sin estrategia, no le alcanzó al mexicano. ¿Y ustedes vieron la cartelera? ¿Qué les pareció? ¿La disfrutaron? Y les damos las gracias a toda la banda que nos acompañó ayer en el en vivo. Nos divertimos a lo grande, convivimos mucho con la comunidad y les mando un abrazo a todos los que estuvieron ayer con nosotros en el en vivo. Gracias de todo corazón por hacer esta comunidad un lugar sagrado para los amantes del boxeo. Sigan compartiendo nuestros videos, sigan comentando por favor, porque eso nos está ayudando mucho a alcanzar nueva audiencia, nos ayuda mucho a crecer con cada like, con cada comentario. Gracias de todo corazón por apoyarnos y gracias sobre todo a mi madre y a mi hermano por apoyarme a lograr este sueño llamado Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.